Un gusto estar con ustedes acá. Ya he estado en varias ocasiones acá. Mi nombre es William Angulo Cantillo. Un placer poder compartir la palabra de Dios hoy. Gracias por el pastor Jorge. Y vamos a estar hoy compartiendo en Nehemías, el pastor Jorge lo ha dicho. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Así que esto va largo hoy. Si ha traído su merienda, qué bueno, porque esto lo compartí en 4 domingos allá en Clemencia, así que vamos a tratar de que esos 4 domingos se reduzcan en uno solo. Amén. Quiero compartirles en Nehemías bajo el título El proyecto de Dios en el corazón del hombre. El proyecto de Dios en el corazón del hombre. Y para ello vamos a ir a Nehemías capítulo 1, inicialmente. Un poco incómodo aquí para la Biblia. Ahí encima la Nehemías capítulo 1. Abra su Biblia ahí en Nehemías capítulo 1. Primeramente quiero decirles de que todo proyecto nace de una necesidad, ¿cierto? No puede colocar usted una panadería aquí en el barrio si hay 5, o sea, no hay necesidad ya de panadería. De pronto hay necesidad de un abasto que les suministra a ellos lo que necesitan para la panadería. Entonces cada proyecto nace de una necesidad. Y es lo que encontramos ahí en Nehemías capítulo 1, en el verso 1 al 3. Miremos allí qué sucedió en el tiempo de Nehemías. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Incline su rostro un momento y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Añade bendición a ella, Dios, que tu palabra, oh Dios, entre a nuestras vidas, Señor, como lo que ella es, Señor, más cortante que espada de 2 filos, Señor. Entra a nuestra vida, Señor, y trate con nuestro ser, con nuestro interior, Señor. Y que en esta mañana, Señor, el proyecto tuyo, Señor, sea sembrado en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser útiles, Señor, para lo que tú deseas hacer en nuestra generación, Señor. En este barrio, Señor. En toda Cartagena, Señor. Y en todo el mundo, Señor. Sé, como dice Primera a los Corintios capítulo 4, ser colaboradores, Señor, de tu reino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Brinden un aplauso al Señor. Amén. Todo empieza con una pregunta que Nehemías hace a un hombre llamado Ananí, ¿cierto? Él está bajo la potestad o autoridad del rey Artajerjes, sirviéndole como copero. Era el que daba el vino. Imagínense un cristiano servidor de trago. Qué cosa, ¿no? Recuerde que estaba en cautividad y estaban como siervos allí y tenían que obedecer las leyes. A diferencia de Daniel, que es un caso completamente diferente, que él sí pone su precedente y dice: no lo voy a hacer, no voy a comer de la comida del rey. Sin embargo, no quiere decir que Nehemías sea menos hijo de Dios que Daniel, porque él no tomó un precedente. Nehemías escucha entonces cómo está su pueblo, aquellos que había dejado de la cautividad. Había quedado un resto, y la palabra es enfática en decir de que ellos estaban en gran mal y afrenta. Así era que estaba el resto del pueblo que Nehemías había dejado después de la cautividad. Ananías trae la información de que están en gran mal y afrenta, pero no solo eso, sino que hay una situación de inseguridad. El muro estaba derribado y las puertas quemadas.
Los que estaban allá en Jerusalén, no les era fácil la convivencia, no les era fácil estar viviendo allá por causa primero de la tristeza, lo que había en su interior, en su alma, y luego lo que había en derredor. ¿Qué ambiente para vivir? Tristeza en el corazón y destrucción alrededor. ¿Usted viviría en un lugar así? Destrucción alrededor y usted triste. Yo creo que de pronto no tenemos las murallas destruidas de Cartagena, pero hay cosas, principios fundamentales de la sociedad que han sido derrumbados en la ciudad de Cartagena y por qué no decir también en Colombia, y eso nos causa gran mal y afrenta, eso nos causa tristeza y debemos que tener una actitud de cambio, no una actitud fatalista que más tarde diré, donde eso tiene que cumplirse. Eso es lo que dice la Biblia, sí, es lo que dice la Biblia, pero ¿qué actitud tomamos nosotros frente a estas calamidades? Nehemías recibe entonces esta mala noticia, o esta noticia de última hora, como sale en los noticieros. Ya cuando usted ve noticias de última hora, usted sabe cómo dice, ¿qué habrá pasado? Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Nehemías. Su reacción, versículo 4 al 11, se sentó, lloró e hizo duelo algunos días, ayunó y lloró. Era obvia la reacción de Nehemías, generada por todo lo que su compañero Ananías le había dicho. Ni siquiera lo había podido contemplar con sus ojos todavía. Más adelante nos daremos cuenta de que sí lo ve, pero hasta ahora solo había escuchado de palabras de Ananías cómo estaba su nación. Yo me pregunto, ¿cómo reacciona usted ante las cosas que estamos viendo en Colombia? Las cosas que estamos viendo en Cartagena, y por qué no decir las cosas que vemos en el barrio. ¿Cómo reaccionamos? Decimos, ¿está bueno que le haya pasado? ¿O hay una actitud de tristeza, de lloro, de súplica a Dios de que cambie las cosas? Nosotros como cristianos a veces somos muy dados a juzgar y decir, eso le pasó por su culpa, por su gran culpa. Pero no llegamos a una actitud de restauración. Vemos los desastres naturales y decimos, eso es Mateo 24, habrá pestes, terremotos en diferentes lugares. Las ONG y todas estas entidades que ayudan, ellos no se ponen después de un terremoto y dicen, eso está bueno que les haya pasado, eso es lo que dice la Biblia. No, ellos salen corriendo enseguida a ayudar, gestionan recursos para ir y levantar ese lugar destruido. Y nosotros tenemos otra óptica, decimos simplemente, es lo que dice la palabra y no gestionamos un cambio. Hermanos, es necesario cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra mentalidad y saber que frente a una adversidad el cristiano tiene una alternativa que dar. Amén. Frente a una inundación, un cristiano tiene una alternativa que dar. Frente a la violencia, el pueblo de Dios tiene una alternativa que dar. No nos encerremos, no nos crucemos de brazos, sino que actuemos. Nehemías primeramente interioriza todo lo que escuchó a través del lloro, a través del ayuno, a través de varios días de duelo. Y su oración fue conforme a la palabra. Quiero que vaya conmigo ahí mismo en Nehemías capítulo 1, el versículo 6 al versículo 9. Versículo 6 al versículo 9. Dice así Nehemías: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Así oraba Daniel. No estaba metido en el asunto, pero hacía los pecados del pueblo suyos. Daniel también hacía así. Que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí está la actitud de nosotros en este verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo:
Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Era una realidad. Estaba en el Deuteronomio, la ley decía de que por causa de la desobediencia, de la violación al pacto, había un juicio de parte de Dios, y el juicio era que iban a ser esparcidos por todas las naciones, iban a ser llevados cautivos por desobedecer la palabra de Dios. Pero había otra cláusula, había una parte, una segunda parte del mandamiento, y era que Dios prometía restauración si había una actitud de arrepentimiento. Entonces ahí es donde voy, nuestra actitud fatalista, echarla a un lado. La Biblia dice, y me impacta un pasaje en Isaías, que dice: "He aquí tinieblas cubrirán la tierra". Y si uno lee nada más hasta allí, dice, esto está maluco, ¿no? ¿Para qué vive aquí? Pero después dice más adelante: "Pero sobre ti amanecerá Jehová". Puede estar todo lleno de tinieblas, pero sobre ti está la gloria de Dios. Amén. Sobre ti está la bendición de Dios. Amén. Y tú, como portador de esa bendición, de esa luz, vas a los lugares de oscuridad y las tinieblas tienen que disiparse. Amén. No vamos a hacer como el pasaje de Mateo, una luz debajo de la mesa que no alumbra a nadie. La luz se coloca en lo alto porque cree que el sol está por allá arriba. Imagínate si estuviera acá abajo, nos quemara. Un chiste malo, pero bueno, no soy muy bueno en chistes. Pero ahí está la segunda parte del pacto. Dice el verso 9: "Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre". Ahí está la promesa de restauración. Había un juicio por la desobediencia, por la violación al pacto, pero también había una promesa de restauración si las personas se llegaban al Señor con una actitud de arrepentimiento. Cartagena está recibiendo el pago de lo que han sembrado, pero podemos ir y cambiar todas esas cosas, no con unas grandes campañas políticas de la paloma, visita a la ciudad y cosas así por el estilo, no. Un tú a tú, un persona a persona, ir tratando con la persona que está a tu lado, con el vecino, ir cambiando esa actitud, porque ciertamente él está desobedeciendo a Dios porque no lo conoce. Pero ¿quién eres tú para juzgarle? Más bien deberíamos nosotros mostrarle a esa persona que está viviendo de pronto el fruto de lo que ha sembrado y hacerle cambiar de actitud. No tengamos, hermanos, saquémonos de nuestra mente esa actitud fatalista que fue sembrada siglos atrás por la teología, esas raras que habían antes, de que todo el mundo, si no se arrepentía, se iba para el infierno. Eso es cierto, yo lo creo, pero nada más se mostraba una sola cara de la moneda, no se mostraba el amor de Dios, que fue lo primero. Juan 3:16, según algunos teólogos, el centro de la Biblia: "De tal manera amó Dios al mundo". Y a veces predicábamos en ese entonces, los más viejos de pronto, nada más la parte del infierno, y la persona se convertía no porque quería ir al cielo, sino por temor a ir al infierno. Y es muy diferente predicar a un Dios de amor, llegarse a un Dios por amor, que llegar a Dios por miedo a ciertas circunstancias. Es muy diferente. Así que ante la gravedad de los sucesos, Nehemías idea un plan, en oración, en ayuno, un plan de restauración. El proyecto de Dios había sido sembrado en su corazón, y en medio de ello lo único que deseaba era reverenciar el nombre de Dios. Para ello pidió el éxito y la gracia que viene de Dios. Escuchaba al pastor Fernando Mosquera, que estuvo en la convención nacional, a la cual yo no pude estar, pero el pastor Jorge me facilitó las prédicas. Él decía algo que me impactó mucho, me llamó poderosamente la atención. Él decía que cuando niño, bueno, él viene de una familia de pastores, y cuando niños la iglesia fue trasladada a un lugar más o menos como este, era iglesia y era la casa de la familia. El teléfono de la casa era el mismo teléfono de la iglesia. Así que cuando un hermano llamaba, no sabía si era un familiar o era alguien de la iglesia. Resulta de que en una ocasión dice que reciben una llamada y alguien le dice: "Necesito un albañil". Y él dice: "Esto es una iglesia,
Y yo sé, necesito un albañil. Vuelve y le repite Fernando Mosquera, esto es una iglesia. Y sí, yo sé que es una iglesia. Lo que pasa es que me han dicho que allá hay buenos trabajadores. Por eso es que estoy llamando, solicitando un albañil. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver Fernando Mosquera con todo esto? Nehemías deseó reverenciar el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías tiene una actitud junto con los siervos de reverenciar el nombre del Señor. Tú y yo estamos llamados a que en todo lo que hagamos el nombre de Dios sea exaltado. No importa la profesión que tengas, hay que dar a conocer y exaltar el nombre del Señor. Ahí Nehemías, como copero, lo que deseaba era reverenciar el nombre del Señor. Los que están aquí con diferentes profesiones, eso es lo que debemos hacer. Y si toda la enseñanza se te va a olvidar hoy, que ojalá no se te olvide eso, de que debes reverenciar el nombre del Señor en todo lo que hagas. Yo como panadero, entre otras cosas, debo reverenciar el nombre del Señor en lo que hago. Y he visto un mal entre mis colegas panaderos. Y es que se le ofrece, ¿cuántos comen pan integral aquí? Uy, qué poco. De pronto ya no va a comprar más. ¿Dónde los compras? ¿En dónde? En Carulla. Ah, bueno, menos mal. Porque las panaderías de tienda en realidad no venden pan integral. Venden un pan aliñado, pintado de caramelo, con salvado. Entonces, si yo le estoy dando a usted un pan integral de ese, yo estoy haciéndole un daño a usted. Y si como cristiano sigo esa práctica, no estoy reverenciando el nombre del Señor. Después me va a tocar orar por ese cliente que el Señor le integral. Sí, compre en supermercados de cadena, Carulla, Olímpica, ahí sí venden un pan integral. Bueno, si no tienes dinero, únase con alguien que también lo compre y lo compran ahí juntos, porque no dan un buen pan. Un pan íntegro. Un pan íntegro. Como panadero me toca reverenciar el nombre de Dios de esa manera, ofrecerle a la persona un pan verdaderamente integral. José no está por aquí. José como fotógrafo tiene que reverenciar el nombre del Señor. No tomar fotos por querer tomar, no tomar fotos como los demás la toman, sino tomar fotos y que él se pregunte cómo puede reverenciar el nombre del Señor en eso. Cristian, diseñador gráfico, ¿cómo puede reverenciar el nombre de Dios con su diseño? Yo creo que hay profesiones en las cuales no debemos estar. No me pregunte cuáles son. Pero en medio de lo que usted esté, porque desconozco, procure reverenciar el nombre del Señor. ¿Cuántos van a hacerlo? ¿Cuántos van a reverenciar el nombre del Señor? Dice su palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos ¿qué? Y no para los hombres. Amén. Reverenciar el nombre del Señor. Esa era la actitud de Nehemías. Y en medio de todos los proyectos que tú puedas hacer, no llevarte la gloria tú, no llevarte los créditos tú, sino reverenciar el nombre del Señor. Decir es cocinera y ella ahí procura reverenciar el nombre del Señor, hacer un buen plato exquisito como si se lo fuera a comer el Señor. Esa es nuestra actitud. Amén. Por eso el testimonio de Fernando Mosquera, que él se dio cuenta de que en su iglesia había personas que reverenciaban el nombre del Señor, no porque decían gloria a Dios, aleluya, amén, sino porque hacían bien su profesión. Y tristemente él tuvo que decir que hoy en día casi no es así, porque le dice a alguien hacer un trabajo y dice, no, lo que pasa es que yo los sábados ayuno, entonces no puedo, pierden mucho el empleo. Yo sé que hay que ayunar, yo sé que hay que vigilar, orar y todas esas cosas que debemos hacer, pero también en medio de nuestra profesión
servimos al Señor. Hablaba con alguien que me decía que un pastor estaba en contra, y yo sé que Jorge no lo está, en contra de que sean profesionales, de que entren a una universidad y se capaciten. Le dijo una muchacha que estaba estudiando matemáticas, o Dios o la universidad. Y yo tuve que explicarle de todo este movimiento juvenil, Jucuna, allá en las universidades, cómo ministran la palabra, cómo muchos jóvenes se convierten allá dentro de las universidades. Y para ella eso pareció como, wow, porque estaba habituada a escuchar ese tipo de enseñanza, donde se decía que solamente se podía reverenciar el nombre de Dios aquí detrás de un altar y allá en el lugar donde prácticamente pasas todos tus días. ¿Cuántas horas trabajas? 8 horas. Pasas más allá en el trabajo que en la iglesia. Allá debemos reverenciar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nehemías, entonces, él recibe esta situación que su pueblo estaba pasando. Se entristece, pero en medio de esa tristeza él dice: yo voy a hacer algo, voy a reverenciar el nombre del Señor. Y en ese proceso de recibir la noticia en el mes de Quisleu, noviembre, diciembre, en el cual estamos, hasta el mes de Nisan, marzo y abril, pasan aproximadamente 3 meses, donde Nehemías se presenta, capítulo 2, ante el rey Artajerjes, a contarle toda la situación que escuchó de parte de Ananías. Hermanos, cuando tengas un proyecto de parte de Dios para tu vida, para la iglesia, procura planificar. No salgas, como dice mi mamá, a la bulla a los cocos, que recibes algo y ya sales corriendo. Dice la palabra, dice el Señor Jesús, que quien se pone a construir algo y no se sienta primero y calcula y dice: ¿será que me alcanza el dinero para terminar esto? Pues quedamos avergonzados, ¿cierto? Salimos corriendo, recibimos el proyecto, el plan de Dios y salimos corriendo. Planifique los costos, planifique el tiempo que eso le va a generar de inversión, planifique los pros, las dificultades que de pronto en medio del proyecto se pueden presentar. Para Nehemías pasaron aproximadamente 3 meses. Interiorizó el problema, reflexionó qué voy a hacer. No salió enseguida, hermano. Planifique. Amén. Planifique. A veces en algunas cosas no planificamos, porque ya eso uno como que por la emoción. El que entienda, entienda. Yo no planifiqué en esa parte, pero estoy contento, feliz. Y ya viene el segundo. No, todavía no viene. Ahí sí estamos planificando. Ahí sí estamos planificando. Dice un dicho por ahí que cristiano que se respeta, ¿no es? Que tiene el primer hijo enseguida. Eso es un dicho por ahí que escuché. Es verdad. Pasaron aproximadamente 3 meses de reflexión, interiorizar el problema, suplicar a Dios una salida a toda esta situación, para luego presentarse ante el rey y decirle con determinación: no me puedo quedar de brazos cruzados. Y aquí hay otro mal. Vemos las circunstancias que están pasando y Dios nos ilumina y nos da una idea y no la ejecutamos, sino que creemos que otros. Si Dios te dio la idea a ti, es porque tú eres el iniciador de ese proyecto. No delegues a otro lo que Dios te ha dicho a ti. Ay, yo quisiera visitar a la hermana fulana. Voy a decirle, no, eres tú. Dios te colocó el sentir a ti. No, pues está bien que otro hermano te respalde, pero no es delegar la función a otra persona. Ay, ¿qué tal si hacemos una actividad para recoger unos fondos? Voy a decirle al pastor: Dios le dijo a usted, pastor Jorge no va a hacer la actividad porque Dios no se la dijo a él, se lo dijo a usted. Limpia el piso, cualquier cosa. Dios nos da las ideas, los proyectos, y usted debe planificar y usted debe ejecutarlos. Nehemías, imagínense, un copero, un servidor de bebidas no alcohólicas quizás, a su rey, él ideó
un proyecto, Dios le dio este proyecto y él empezó a ejecutarlo. Él se presenta ante el rey, capítulo 2, vayamos al capítulo 2, versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está tu rostro triste? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y se apropió del problema, se apropió de la situación y convirtió esto en un proyecto de reedificación. No se quedó con los brazos cruzados, sino que dijo al rey: no puedo ya estar sirviéndote más trago. Tengo que irme de aquí al resto de mi pueblo a reedificar lo que ha sido caído. Amén. Esa labor nos toca a todos nosotros como iglesia. Dice un pasaje que Dios nos ha llamado a reedificar las ruinas antiguas, los asolamientos de generación en generación. Hay mucha gente que está destruida espiritualmente hablando y usted tiene que ir y edificar, reedificar esas personas. No deleguemos a otros lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Amén. Entonces, planificar para hacer el proyecto y ejecutarlo tú como persona que Dios te ha dado a ti el proyecto. En medio del proyecto de Dios, ciertamente vamos a necesitar colaboradores, aunque tú seas la persona que Dios ha dado la idea. Nehemías 2, versos 16 y 18. Nehemías capítulo 2, verso 16 al 18. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los pobres, ni a los nobles, y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos, así esforzamos sus manos para bien. Todos los que hacían parte del pueblo de Dios, Nehemías le comenta todo lo que está sucediendo, el plan, el proyecto que tiene, y les dice: ¿ustedes por qué están tan tranquilos con todo lo que está sucediendo? Y recuerdo una canción que de pronto usted escuchó en este mes, semanas anteriores, de un hermano, el hermano se llama Coroncoro. Esa canción siempre me da como yo no sé cómo definir el sentimiento que esa canción me da, porque ese hombre le dice: ¿se murió fulano? Y él dice: ¿cómo dice? Él lo ve, se lo sabe. Y comienzan a decirle a un resto de personas: se murió tu primo hermano, se murió. Y siempre, déjala morir. O sea, como no le duele, le da lo mismo, no le importa. Y pareciera que estos hombres también estaban así como porque Nehemías le dice: vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén y sus puertas consumidas, y no estamos haciendo nada. ¿Cómo está la ciudad? No puedo hablarles de clemencia, ya eso me toca a mí, pero ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el barrio? ¿Y qué estamos haciendo para que las cosas cambien? Amén. Nehemías convoca entonces a este grupo de personas, los confronta y ellos dicen: bueno, está bien, Nehemías, vamos a ayudarte, vamos a esforzarnos para que el proyecto de Dios sea llevado a cabo. Entonces, los primeros colaboradores del proyecto de Dios, ¿quién debe ser? El mismo pueblo de Dios.
Pero yo le tengo una sorpresa. Dios a veces utiliza otras formas para colaborar en su propósito. Y en esta ocasión utiliza al rey Artajerjes. El rey Artajerjes le dice a Nehemías qué es lo que necesita. Bueno, necesito esto. Listo, aprobado. ¿Qué más necesita? Esto, listo. Ponle el 6. Oye, Nehemías, se te olvida una cosa. Aquí están las cartas para cuando tengas que pagar el peaje. Nada más presentes la carta y los reyes de allá, de esos lugares, te dejen pasar. Es sorprendente que el rey Artajerjes pueda contribuir también con el proyecto de Dios. Y yo debo decirles algo en esta mañana, es que todo lo que Dios ha permitido en cuanto a infraestructuras de ayuda, organizaciones, todo está puesto también para glorificar el nombre del Señor. Y ciertamente debe haber una distinción entre iglesia y política, en un sentido de ese matrimonio, que si no estamos en política no somos nada, no. Pero sí las entidades gubernamentales, presidentes, alcaldes, pueden promover también proyectos que están en el corazón suyo, pero que ellos allá tienen los recursos. Leía un libro de una comunidad donde planearon un proyecto de vivienda para hermanos que estaban desplazados de todo este problema. Y ellos, ¿a quién solicitaron? No solo a los hermanos de la iglesia, sino que fueron y presentaron un proyecto ante la alcaldía, y la alcaldía aprobó el proyecto, le dieron el terreno y comenzaron a buscar los recursos para edificar casas para estos hermanos que habían sido desplazados por la violencia. Dice la palabra de que el rey está puesto para castigar a aquel que invalida el pacto, pero está puesto también para alabar a aquel que cumple los mandamientos. Así que, hermanos, no pensemos únicamente que es el pueblo de Dios quien puede ayudar en los proyectos de Dios. También hay gente allá afuera. Un hermano me decía, y pregúntese esa pregunta usted ahora, como dice un hermano, él me decía que él es albañil profesional y él no contrata hermanos. Él sabrá por qué. No le quiero preguntar. Sin embargo, a la gente que contrata, él les pone una cláusula y le dice, gente inconversa, trabajarán conmigo, pero la condición es la siguiente. Todos los sábados, que viene con el sistema venezolano que pagan los sábados, todos los sábados ustedes me van a dar 10,000 pesos para ayudar a una iglesia en X lugar. Y hubo alguien que le respondió, 10,000 pesos, hasta 20, hermanos, porque para Dios no hay que negar nada. Y ese hombre los fines de semana se toma su guaro, se echa maicena y de cuanta cosa, pero él dice, yo debo apoyar, la obra de Dios. Este hermano usa esta estrategia, no estoy diciendo que usted la use, pero él muestra de que otras personas también pueden ayudar en el proyecto de Dios fuera del pueblo de Dios. Artajerjes ayudó la mayor parte del proyecto que Nehemías tenía de reedificación de los muros y de las puertas, contribuyó con madera, con cartas, con todo lo que necesitaba para que el proyecto de Dios fuera ejecutado. Amén. Entonces usted como pueblo de Dios involúcrese en el proyecto de Dios para árbol de vida, en la visión de árbol de vida. No es solamente el pastor, los ancianos, los líderes, es toda la iglesia que debe unirse a ese proyecto. Y si de alguna u otra manera tiene usted personas que pueden contribuir en el proyecto de Dios aquí en árbol de vida, toque las puertas, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nehemías habló con el rey, no tuvo miedo, el rey pudo darle la provisión que él necesita. Amén. Amén. Pero ante el proyecto de Dios también tenemos enemigos. Amén. Siempre va a haber los enemigos. Se los busque usted o no, siempre va a tener enemigos. Se los haya ganado, les haya hecho un mal o no, siempre va a tener enemigos. Nehemías ante su proyecto tuvo muchos enemigos, liderados por Tobías, Sanballat y otro ahí, y el árabe. Pero algo hacían estas personas, y yo quiero que usted mire a través de Nehemías la estrategia
de los enemigos del proyecto de Dios. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículos 2 y 3. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lo primero que los enemigos del proyecto de Dios van a hacer con ustedes es a menospreciar. Si yo te conocía a ti, tú vas a hacer eso. Menosprecio. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Amén. Lo segundo, la segunda pregunta que hacen ellos, ¿cuál es? La segunda. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Estaban diciendo estas personas, ¿les van a permitir que otra vez adoren a Dios? Esto muestra un estancamiento, que ellos se quedaran en la condición en la cual estaban, que ya no volvieran a adorar al Señor. Eso es lo segundo que los enemigos del proyecto de Dios hacen. Primero, ¿qué? Menosprecio. Segundo, buscarán estancarte. Tercero, ¿cómo dice la tercera pregunta? Acabarán en un día, la frase popular, ¿no podrán lograrlo? ¿Usted sí está seguro que usted va a poder construir ese templo, Pastor Jorge? ¿Usted sí está seguro que va a construir su casa? Pues podrán lograr eso. Fue lo que estos hombres trataron de inculcar en Nehemías y en todos los que estaban con él. Menosprecio, estancamiento y no podrán lograrlo. Lo cuarto, ¿con qué lo van a hacer? La pregunta es, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ellos necesitaban piedras para levantar los muros, para levantar las puertas. Y estos enemigos le están diciendo, ¿y con qué vas a hacer eso? ¿Y dónde está la plata para el templo? ¿Y dónde está la plata para los instrumentos? ¿Y dónde está el dinero para ese proyecto? Te podrán decir a ti. Nosotros allá, y yo puedo decirlo con libertad, nos menosprecian por ser un grupo pequeño. Pero alguien me llamó la atención que en medio de, en el CDI, un lugar donde van los niños y reciben charlas juntos con sus mamás, una señora se levantó y en voz en cuello dijo, si algún día yo voy a... Y eso fue una carga para mí, de cierta manera. Si algún día yo voy a alguna iglesia cristiana aquí en Clemencia, voy a ir a la iglesia donde Rosa. Y Rosa dice que la gente se quedó como mirando a esta señora diciendo, ¿y por qué ella dice eso? Dice, porque allá han hecho lo que nadie ha podido hacer con mi esposo. Y es que mi esposo crea en los evangelios. Aunque otros nos estaban menospreciando, otras personas están viendo lo que Dios está haciendo en el lugar donde usted y yo estamos. Hermano, siga adelante a pesar del menosprecio. Siga adelante a pesar de que le quieran estancar. Y siga adelante a pesar de que le estén diciendo si en realidad los va a lograr. Y siga adelante aunque le estén criticando porque usted no tiene con qué hacer. La otra parte, de pronto la última parte es, empezaste, pero ¿será que no vas a terminar? Porque lo que le dijeron estos hombres a Nehemías fue, lo que ellos edifican, una zorra lo derribará. Imagínense. Esa gente estaba dándole con toda a Nehemías y a ese grupo de hombres que querían hacer el proyecto de Dios, ejecutarlo, le están dando con todo, con menosprecio, estancamiento, de todo. Empezaste, pero no vas a terminar. O sea, eso que estás haciendo, eso la brisita se lo va a tomar. Una zorra lo va a tomar, imagínense. Una actitud de burla, una actitud de menosprecio. Hermanos, Dios ha sembrado un proyecto en tu vida. Y no estoy hablando únicamente de un proyecto eclesial. Muchas cosas que están en tu corazón. Vete de la mano con el Señor. Procura que en medio de ese proyecto tú puedas reverenciar su nombre. Que lo que vayas a hacer, si vas a una casa, sea para reverenciar el nombre del Señor. No para que digan, es que la casa de fulano es la más bonita en todo el barrio. Ya perdiste ahí. Que sea una casa para glorificar al Señor. Gloria a Dios si es bonita. Si estás pidiéndole un carro, que sea para glorificar al Señor, para atraer los hermanos a la iglesia.
que sea para reverenciar el nombre del Señor. Allá estamos pidiéndole al Señor no un carro. No. ¿Okay? Estamos pidiendo, queremos empezar, porque a veces uno también se va por lo alto. ¿Okay? Una motocarro que le caben 9 personas. En el barrio, allá en el pueblo es como más factible esa motocarro porque ya tiene más fuerza que un carro normal, esas lomas y subidas allá en Clemencia, ¿cierto decir? Entonces los terrenos a veces un poco difíciles y le estamos pidiendo al Señor por eso. Y llegó una hermana mandada de Dios de que me habló de que estuviera orando por una demanda. Y ella me dice, no me dijo sí directamente, pero me dijo, mano, usted sabe que lo primero es lo de Dios. Después que escuchó el proyecto y los planes que teníamos con la iglesia. Así que usted no puede esperar que no tengo dinero para hacer las cosas. Empiece en el nombre del Señor. Si Dios ha puesto ese proyecto en su vida, ejecútelo en el nombre del Señor y Dios va a darle respaldo. No escuche el menosprecio de la gente. No escuche la burla de la gente. Siga adelante en el nombre del Señor. Amén. Pero hay, y con esto voy a finalizar, hay un macro proyecto de Dios. Proyecto más grande de Dios. ¿Sabe cuál es? Reconciliar a la humanidad con Él. Por encima de cualquier otro proyecto, por encima de cualquier otro plan, en su corazón y en mi corazón debe estar sembrado ese gran proyecto de Dios. Reconciliar a la humanidad con Él mismo. Vaya conmigo a 2 Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20. De pronto el 17 se lo conoce. 17 es un verso de discipulado. Es un verso de formación espiritual. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Y si alguno hoy no está, es el tiempo para que esté en Cristo. Serio. Si alguno no lo está, hoy es momento de que abra su corazón al Señor para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Antes de anhelar cualquier otra cosa, ministerialmente hablando, Dios te otorga de gracia cuando te salva, te santifica y te llama a su reino, el ministerio de la reconciliación. De pronto no estés en el ministerio de alabanza, no estés en el ministerio de la predicación, pero estás en el ministerio de la reconciliación. Que no te lo otorgó el pastor, no te lo otorgaron los líderes, te lo otorgó Cristo cuando te transformó. Amén. Ese es el ministerio que tú tienes, ese es el ministerio inicial, el ministerio de la reconciliación que hace parte de ese macro proyecto del Señor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Todo proyecto que Dios coloque en tu corazón es bueno, lo vas a ejecutar, pero no te olvides del macro proyecto, del más grande proyecto. ¿Qué tal si todos nos uniéramos en ese gran proyecto de salvación? ¿Qué sería de árbol de vida para las naciones de aquí a 6 meses? Para no poner una fecha muy lejana. Si todos nos uniéramos en querer reconciliar a este barrio con el Señor, ¿qué sería? Ya en 6 meses no, tendríamos que ir para otro lugar, pastor, o tendríamos que comprar la casa, partir las paredes, qué sé yo. Si todos nos uniéramos en ese macro proyecto. Tristemente, no todos se unen a ellos.
nos unimos a otros proyectos, patrocinamos otros proyectos, invertimos en otros proyectos, pero el macro proyecto, el proyecto de la salvación, de la reconciliación de la humanidad, a veces lo dejamos a un lado. Es lo principal. Cristo cambió tu vida, te hizo nueva criatura, no solo para que estés bien económicamente, emocionalmente, sino para que lo que Él hizo contigo, Él lo pueda hacer en otras personas a través de ti y a través de mí. Amén. Únete en esta mañana al ministerio de la reconciliación. Únete en esta mañana al macro proyecto de Dios. Invierte tiempo en la gente. Invierte tiempo en aquel que está en oscuridad. Invierte tiempo en aquel que no quiere saber nada de Dios. Porque el Señor te ha llamado a reconciliar. Tienes, iglesia, árbol de vida para las naciones, el ministerio de la reconciliación, que es el más grande proyecto de Dios en el ser humano. Amén. ¿Qué tal si te colocas en pie y vamos a orar? Y dale gracias a Dios por los proyectos de vida que tienes, los planes y